Así que vamos a hablar de un tema muy, pero muy preocupante, que es la ola de calor que hay hoy en Europa. Ayer, con temperatura récord en Roma, en la capital italiana, llegó a 42,9 el termómetro. Así que, bueno, una situación muy, pero muy preocupante. Andrés, buen día, gracias por el tiempo. Buen día, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno. Sí, salimos unos días de Berlín y nos vinimos justamente al, llamémosle, epicentro de la ola de calor. Sí, sí, sí. Bueno, es muy preocupante, no solamente pasa en Italia, ayer hubo récord en Cataluña también, con cerca de 50 grados ya. Bueno, estamos hablando además de algo que año a año se va incrementando. Yo recuerdo que años anteriores ya había mucha preocupación por las famosas olas de calor. El tema es que vamos superando las temperaturas de años anteriores. Sí, exactamente. Todos recuerdan aquí la ola de calor de hace 20 años, 2003, sobre todo en Francia, en Alemania también, pero dejó decenas de miles de muertos en ese momento y con las consecuencias para mucha gente de esa ola de calor. Y sí, cada temporada estamos acostumbrados acá a temperaturas más elevadas. Hace 2 semanas se cumplió, no solo en Europa, sino en la Tierra, los días más calurosos, 2 días consecutivos con temperaturas récord. Pero hoy es en Italia, en España, como ya lo mencionabas, y también en Atenas. Ahora creo que estamos me fijé hace unos minutos antes de entrar, cerca de 37 grados, y se espera hoy también altas temperaturas, no aquí en Bérgamo, está un poco más agradable, 33 grados, pero en Verona, en Roma, en Venecia, alarma roja, tanto en Italia como en España, justamente por las consecuencias. Alarma roja quiere decir que las consecuencias de la ola de calor pueden ser también severas, también para gente que no está en los grupos de riesgo, como ancianos o niños pequeños. También se llama a tomar precauciones a toda la población. Sí, además, bueno, desde el punto de vista ya del cuidado de la naturaleza, hay muchos incendios que se están produciendo en Grecia. Vos recién lo mencionabas, Andrés. Esto también está pasando en Estados Unidos. O sea, no solamente remite a Europa, sino también, en este caso, a América. Sí, exactamente. Fenómenos climáticos extremos. Obviamente para el día a día de todos nosotros, los que vivimos en las ciudades, el calor es la mayor molestia, pero las altas temperaturas unidas a las bajas precipitaciones son un peligro. Los países que mencionábamos en Europa y también en Canadá, hace poco también afectados por grandes incendios, y en Estados Unidos obviamente también. Fenómenos climáticos extremos a los que nos vamos acostumbrando, sequías por un lado, inundaciones devastadoras por el otro, como ocurrió exactamente hace 2 años en Alemania, unas inundaciones devastadoras en el centro del país, y aquí en las ciudades también, en ciudades que no estaban acostumbradas a tener que depender siempre de un aire acondicionado o de tener piletas de natación, cada vez es más habitual. Andrés, buen día. Soy Julieta Roffo. Te quiero preguntar cómo se están preparando los servicios públicos, especialmente los de salud, porque leo que en varios lugares los hospitales están tomando medidas. ¿Qué está pasando en ese sentido? Bueno, ayer, por ejemplo, en Roma, la cuarta parte de las consultas fue por cuestiones derivadas de la ola de calor, la ondata de caldo, como dicen aquí. La buena noticia dentro de todo es que el pico que va a llegar en España, por ejemplo, ya ha sido hoy, y se espera que el 20, es decir, mañana, será en Alemania, en Italia y en Grecia. A partir de ahí las temperaturas van a descender. Y luego, obviamente, los servicios sanitarios están en alerta para atender las pequeñas o mayores emergencias, pero sobre todo el trabajo es el de prevención y el de publicar en cuanto medio se pueda. Por ejemplo, aquí hay un decálogo a las 10 medidas que hay que tomar para no exponerse con respecto, por ejemplo, a los viajes, a la actividad deportiva durante ciertas horas, a ciertas actividades que hay que evitar, al tipo de alimentación. Sobre todo es afuera. Y sí, también hay un dispositivo especial que se aplica, pero sobre todo como para estar preparados para una llegada de consultas mayor a las habituales. Estamos hablando con Andrés Goldschmidt, que es periodista, que está en Europa, ahora está en Bérgamo, en Italia.
A propósito de esta ola de calor, Andrés, hablabas un poco de algunas recomendaciones que bueno, tienen que ver con el cuidado personal de hidratarse, de no hacer deporte, de no exponerse mucho en el transporte público. Estas son recomendaciones, hay algunas recomendaciones que también giran en torno de directamente no salir de la casa, ¿no? Entre determinadas horas o hacerlo hasta una determinada hora y después dejar toda una franja y volver a salir más en la tardecita cuando empieza a caer la noche. Exactamente, evitar estar afuera de la casa cuando se dispone, obviamente cuando se dispone de una casa con una habitación un poco más fresca o, por supuesto, aire acondicionado, evitar los traslados bajo el sol. Por momentos es difícil aquí, es época de vacaciones, los chicos quieren estar afuera, pero bueno, las actividades de pileta, de natación, etcétera, sí, pero deportes no. Para la gente de mayor edad, por supuesto, evitar cualquier tipo de esfuerzos innecesarios, no salir tampoco cuando no se requiere para un viaje que no es necesario, etcétera. Son todas medidas preventivas. Sí, además vi que hay mayores riesgos cardiovasculares cuando sucede esto. Fundamentalmente aclaran los especialistas que el riesgo se incrementa en la noche, en la hora del descanso, donde el cuerpo supuestamente ya no está acostumbrado a esas horas a tolerar tanto calor. Exacto, porque el ritmo natural de la temperatura del día, aquí no me quiero invadir el terreno del especialista que tienen ustedes, a la noche cuando uno descansa la temperatura baja unos grados y esos grados de más frío es lo que necesita justamente el cuerpo para descansar, para reponerse, sobre todo esto con personas de más edad. Es aún más necesario y es lo que no está sucediendo. Las temperaturas acá, ayer, por ejemplo, recién a partir de las 11, 12 de la noche se hacía un poquito más agradable en la zona donde estaba yo, que no es la afectada por la ola de calor. Esto en Roma, en Venecia, en Verón, las ciudades que les decía, no está ocurriendo y, por supuesto, el descanso no es el mismo con las temperaturas que no bajan y de ahí que se aumenta el riesgo de complicación. Andrés, ¿cómo te va? Soy David Cayón. Una consulta respecto de lo que decías de los aires acondicionados. Europa no es un continente en general que esté muy arraigado el uso de los aires acondicionados. Primero, porque no era necesario y segundo, porque las tarifas son muy altas respecto de lo que puede pagar la gente. Respecto de esto, digo, ¿hay alguna medida de parte de los gobiernos respecto de las tarifas, del consumo eléctrico? Certeramente puedo decirte solamente sobre Alemania, donde el uso de aire acondicionado es, te diría, casi exclusivo de centros comerciales, claro, negocios, empresas. En las casas es muy difícil, pero sí estuve empezando a ver esto, es anecdótico, por supuesto, es una experiencia personal que personas, casas particulares que no tenían estos equipos de aire acondicionado, sí los tienen. En cuanto al consumo, por supuesto, es un consumo alto de electricidad y lo que el gobierno en Alemania ha anunciado, pero ya el año pasado, es ciertos frenos a los precios de la energía, a los precios del gas para los particulares, pero no discriminando si es para aire acondicionado, claro, o para lo que sea. Es decir, ponen hasta un techo de consumo, hay un subsidio, una ayuda a las facturas de la energía, de gas, de electricidad, pero como te decía, no discriminando por el uso. Claro. Y entonces habrá que ver en el futuro si el aire acondicionado en las casas se hace habitual o muchas personas entienden que no vale la pena para la temporada de calor que normalmente en Alemania no es más que 2 o 3 semanas. Andrés Goldschmidt, periodista, está circunstancialmente en Bérgamo, en Italia, pero él vive en Berlín y trabaja para la cadena pública alemana Deutsche Welle. Gracias por este tiempo, Andrés.
A ustedes, gracias por el llamado, que estén bien. Por favor, bueno, un tema preocupante, absolutamente preocupante, que tiene que ver básicamente con el calentamiento global y que año tras año vamos sufriendo, vamos viendo y puntualmente en Europa que se va incrementando con temperaturas, como decíamos, hasta 43 grados en Roma, hasta casi 50 grados en Cataluña y los incendios que se están produciendo en diferentes lugares. 8:37. La Cardeu.